Todos los viernes a partir de las 15 horas. Ideas para la comunidad. Con la conducción del doctor Julio Porcel de Peralta. En la locución, Andrés César Benítez. En la operación técnica, Soledad Núñez. Ideas para la comunidad. Todos los viernes a partir de las 15 horas. Ideas para la comunidad. Con la conducción del doctor Julio Porcel de Peralta. En la locución, Andrés César Benítez. En la operación técnica, Soledad Núñez. Ideas para la comunidad. Bueno, buenas tardes para todos los oyentes. Estamos en otro nuevo programa de Ideas para la Comunidad. Les saluda el doctor Julio Héctor Porcel de Peralta, conduciendo este nuevo programa que empezó la semana pasada y que empezó después de 4 meses que estuvimos afuera. Andrés, bueno, usted siguió, pero siguió en distintos programas, un locutor reconocido. Pero bueno, mi ausencia prolongada, se puede decir, pero con muchas ganas ahora, ¿eh? Segunda propuesta o segundo programa de Ideas para la Comunidad, con tu conducción y bueno, con muchas cosas para presentar, ¿no? Bueno, estoy presentando entonces al señor locutor, a Andrés César Benítez, y por supuesto en la operación técnica, Soledad Núñez. Hoy estamos todos un poquito medio, ¿no? Medio resfriados, medios. El tema del frío, ¿no? Los primeros fríos que ya empiezan a hacer estragos y bueno, hay que cuidarse, ¿no? Hay que protegerse, cuidarse y ver cómo uno sale de la casa, ¿no? Así es, hay que salir abrigado aunque después salga el sol y bueno, sintamos un poquito de calor. En todo caso habrá que sacarse un poquito de abrigo, pero después volverlo a tener a mano porque después a la tarde otra vez refresca, ¿no? Y hay que tener en cuenta las temperaturas, ¿no? Yo te voy a brindar después el pronóstico del tiempo, ¿eh? Así es. Y hoy nos juntamos para ver un tema muy especial, ¿eh? Un tema muy trascendente que tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina, con un tema que tiene que ver sobre todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y también en Córdoba, en Santa Fe, en distintos lugares, Mendoza. El tema de la seguridad, ¿no? El conurbano bonaerense, un lugar muy especial. Los arquitectos hablan de mancha urbana. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? A que cuando se ve de arriba, digamos lo que es el Gran Buenos Aires, la zona sur y demás, se ve una gran mancha, es decir, un gran macizo que de alguna manera está unificado a la capital federal. Es decir, un conglomerado de hombres, mujeres y niños, de casas y demás, que no siempre gozan de todos los servicios, pero que forman nada más y nada menos que millones de personas que sufren sobre todo el tema de la violencia y sobre todo el tema de la inseguridad. Viene ¿no? a ser como una estadística. Sí, digamos, los arquitectos hablan de mancha urbana cuando se refieren al tema de los servicios públicos, de la gente en cómo está habitando y demás. Yo digo que eso también se relaciona al tema de la inseguridad, ¿no? Porque la inseguridad se da sobre todo, primero empezó dándose en las grandes zonas, ¿no? Conurbano bonaerense y demás, donde la gente vive aglomerada. Y después se fue dando en el interior de la provincia. Porque antiguamente, el interior de la provincia es como que estaba a salvo de esa situación. Y ahora ya no. Y vamos a ver un poquito
vamos a ir desgranando, no nos va a alcanzar evidentemente un programa, pero vamos a ir desgranando un poquito a qué se debe el tema de la inseguridad, ¿no? Yo quería irle mandando saluditos a gente que por ahí nos saludó y que puso un me gusta ante el programa y sobre todo hasta ante el tema concreto, ¿no?, de la inseguridad. Mariano Torres, un saludo, a Carla Daniela Martínez, a Delia Yerace y a Walter Eritier, y después pasamos a dar otros nombres. Muchísimas gracias a ustedes, porque seguramente les interesa este tema. ¿Y a quién no? ¿Y a quién no, no? ¿A quién no? Creo que más de uno de los que estamos acá hemos sufrido de alguna forma algún tema de inseguridad, ¿no? Y lo sufrimos a diario, porque la persecución psicológica la tenemos con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos a desgranar este tema después de una breve pausa musical? Empezamos a ver cuáles son, vamos a decirlo así, las causas, o yo diría las concausas de la inseguridad. Y también te invito a reflexionar y a partir, en vez de como parten siempre en el estudio de este tema, es decir, por la prevención, a estudiar por qué se producen tantas causas y tienen tan pocas sentencias. Vamos con una pausita musical y luego empezamos a desgranar el tema. A veces nos sentimos como frenados en nuestra sociedad. Otras veces, las ideas fluyen como el agua en un manantial.
Los que tenemos la posibilidad de aclarar ciertos temas sin respuesta, estamos aquí, en Ideas para la Comunidad. Recién escuchábamos a Maxi Truso con un tema de Roy Orbison, You Got It, lo conseguí. Y aquí estamos con el doctor Julio Porcel de Peralta en Ideas para la Comunidad. Para solicitar consultas o comunicarse con el doctor, pueden llamar al teléfono 4274-2645. Reitero, 4274-2645. De lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19 y 30 horas. Reitero el teléfono, 4274-2645, lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19 y 30 horas. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a dar el teléfono de la radio también, 4287-5839, si quieren opinar del tema de la inseguridad. Y vamos a partir en forma distinta. En vez de partir pensando y hablando del tema primero de la prevención, después de la investigación, después de cierta impunidad, después de las leyes y del servicio penitenciario y de la policía, vamos a hablar y vamos a empezar partiendo de otro ítem que quiero que ustedes los oyentes conozcan para a partir de ahí empezar a desgranar juntos el tema. A ver, ¿cómo juega la duda durante la investigación judicial y cómo juega la duda una vez que se llega a juicio oral? Ustedes saben que la finalidad del proceso penal es justamente llegar a un juicio oral, como parecido en las películas. Acá no tenemos el juicio por jurado, mejor dicho, se está implementando recién. Yo realmente no creo en el juicio por jurado, pero esta es otra cuestión y la trataremos seguramente en otro tema. Creo que tiene muchas falencias un juicio por jurado aquí en la Argentina, y ese es tema de otra, seguramente de otro encuentro. Pero el tema es el siguiente. Durante todo el proceso penal a una persona pudiera llegar a quedar detenida aunque haya duda. Es decir, el principio de inocencia establece que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, el juez, teniendo pruebas suficientes de la comisión de un delito y de la responsabilidad de esa persona, puede dejarla detenida aunque tenga duda. Puede dejarla detenida hasta el juicio. Es decir, la duda puede existir, pero la persona igual queda detenida mientras se va realizando el proceso penal. El tema es el siguiente: cuando se llega a juicio oral, para una condena, el juez no tiene que tener duda, es decir, tiene que haber certeza. Si nos preguntamos entonces por qué hay tan pocas condenas, vamos a llegar a la conclusión que muy pocas veces el juez tiene la certeza necesaria para condenar. Las condenas en relación a los delitos y a los procesos penales son muy pocas. ¿Y por qué tiene pocas certezas? Entre otras cosas, por la falta de pruebas de cargo. Es decir, a ver, partamos de la base entonces. Si hay muy pocas sentencias condenatorias en relación a la cantidad de delitos, entre otras cosas, es porque el juez no tiene la certeza necesaria para condenar. ¿Por qué no tiene esa certeza? Por falta de pruebas generalmente, o bien de la existencia del hecho, es decir, del delito, o bien de la responsabilidad criminal de la persona que está siendo juzgada. ¿Podemos cambiar ese presupuesto? ¿Puede el juez condenar aunque tenga dudas? No, de ninguna manera. Estamos en un estado de derecho. Somos civilizados y por lo tanto no podemos condenar a una persona a menos que el juez tenga total certeza de que la persona ha cometido el delito. En eso estamos claros y creo que es un punto de encuentro de los oyentes y nosotros y de todo el mundo en general, que sabe que no se puede condenar a una persona hasta que no haya certeza, por lo menos para el juez. ¿Cuándo adquiere esa certeza? Cuando hay pruebas suficientes. ¿Y por qué no hay pruebas suficientes? Vayamos hacia atrás. No hay pruebas suficientes generalmente porque a lo largo de la investigación no se juntaron esas pruebas, bien porque no existe desde el vamos, bien porque no hay medios para poder recolectarlas. Y cuando hablo de medios me refiero a presupuesto,
Me refiero a capacidad técnica, es decir, está muy limitada, hay capacidad en nuestra justicia, pero está muy limitada conforme a los casos que hay, es decir, hay muchos más casos que requieren esa capacidad y por ahí no se da abasto. Por ahí no están los medios. Pensemos hoy simplemente en la operatividad de la justicia, es decir, a veces no hay medios para trasladar a detenidos, a veces no hay camiones, a veces no hay patrulleros, a veces no hay alcaidías, a veces no hay cámara Gesell, o la cámara Gesell puede darle a uno una fecha para dentro de 2 meses, o a veces no hay psicólogo, o a veces no hay asistencia a la víctima, o a veces no hay particular damnificado, o a veces no hay personal penitenciario, o a veces no hay policía, o a veces no hay combustible. Demasiadas falencias. Demasiadas falencias en un mundo donde estamos, donde necesita seguridad. Demasiadas falencias. Entonces, estamos aquí, en que no hay suficientes condenas. ¿Por qué? Porque no hay suficientes certezas. Sí hay un proceso penal con demasiadas falencias que cuando llega a juicio oral es muy difícil probar la responsabilidad de la persona imputada. Ello sin perjuicio de que muchas veces se cometen grandes errores, justamente por estas falencias que nombramos. A veces quedan detenidas personas que estaban en una circunstancia justo en el momento equivocado, pero nada tiene que ver con la comisión del delito. Pero quedan detenidas porque algo las relaciona al hecho, y como hay duda, y como también podría ser culpable, se la deja hasta el juicio. Y en el juicio surge de que en realidad la persona no tenía nada que ver. Es decir, se producen muchas injusticias. Injusticias porque se deja en libertad a personas que quizás cometieron el delito por falta de pruebas, y injusticias también porque muchas veces están detenidas personas que nada tienen que ver con el delito, pero también por estas mismas falencias del sistema quedan detenidas hasta el juicio, o quedan detenidas quizás algunos meses. Ahora bien, sabiendo esto, podemos empezar a establecer un diagnóstico, y yo creo que muchas veces ni siquiera esto se hace. Me da la impresión que muchas veces muchas autoridades están como desorientadas, ¿no? Están como no sabiendo qué hacer bien en la situación. Un mapa del delito es necesario. Un mapa del delito para saber cómo se están dando los delitos, dónde hay que apretar las clavijas, sin dejar de descuidar todos los barrios, porque en definitiva todos los barrios se merecen seguridad, ¿no es cierto? Pero para saber hacia dónde va el delito, porque el delito se mueve. Es como que quienes cometen el delito se van moviendo en función de distintos barrios y de las medidas de seguridad que van tomando esos barrios, de las patrullas que van recorriendo esos barrios, de los sistemas de alarma y de alerta que van poniendo en cada uno de esos barrios. Por lo tanto, es bueno organizarse. Veamos un poquito las falencias. ¿Qué les parece? A ver, veamos un poquito las falencias. ¿Ha tenido que ver en esto de la inseguridad toda la exclusión social que de alguna manera se fue dando hacia finales de los 90 y que de alguna manera estalló en el 2000-2001? ¿Qué le parece a usted, Andrés? ¿Tendrá algo que ver ese tema? Y hay muchos factores, yo creo que sí. Sí, evidentemente sí, ese factor ha sido un factor, todo lo que ha sido exclusión social, padecimientos sociales, que de alguna manera fue, a mi modo de ver, de humilde modo de ver, creo que fue clave cuando empezó justamente después de la debacle del 2001 los distintos gobiernos. Empezaron a implementar sistemas de seguro social o sistemas de subsidios, y eran muy necesarios en ese momento, sobre todo porque no había el empleo suficiente para poder contener a la gran masa de la gente que estaba desempleada, y entonces era necesario para meterlos de nuevo en el sistema. Creo que fue un gran acierto del gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno incluso anterior, que creo que empezó a dar también algunos subsidios y que de alguna manera eran harto necesario, para poder descomprimir la situación. Veamos otra cosa. La falta de empleo, o empleo informal, o empleo precario, ¿tendrá algo que ver en la inseguridad? Sí. Yo creo que sí. Mucho. Y acá creo que es una gran falencia de este gobierno. Así como mencionamos también un gran acierto del gobierno, también mencionamos una falencia, que es que si bien se crearon muchos puestos de trabajo, sobre todo a partir del 2003, es cierto también que hay mucho empleo informal, que no se logró desbaratar, mucho empleo
vamos a decir, mucho empleo precario. Casual, ¿no? Sí, casual, precario, que incluso el empleo formal que hay, muchos están con el sueldo mínimo. Sueldo mínimo que ante el avance de la inflación hoy no da abasto. Pero a mí me preocupa sobre todo el empleo informal, el subempleo, todo aquel empleo que dura horas nada más, ¿no? Sí. Y que de alguna manera contribuye, digamos así, a una pauperización de lo que es la parte económica de la sociedad y que de alguna manera va volcando a grandes sectores a que queden en zonas de marginalidad. Veamos otro tema. La falta de valores. ¿Cómo han cambiado los valores en 30 años, no? Porque usted se acuerda, Andrés, que hace 30 años es como que si había una pelea era 1 contra 1. Hoy 10 le pegan a 1. Uno va mirando esos programas de cámara oculta y ve como un hombre sin tapujos le pega en la vía pública a una mujer. Además la utilización de armas, ¿no? La utilización de armas, de violencias, ¿no? Una cobardía total, o bien en pegarle a una mujer, o bien en agarrar 10 personas y pegarle a una, ¿no? Con total desparpajo y sin, digamos, los valores, ¿no? Pegarle a un anciano. Valores, códigos. Pegarle a otra persona, pero a un anciano, ¿no? Molerlo Sí. a palos para robarle a una anciana, a una mujer embarazada, pegarle un tiro. No hay códigos. Es como que se perdieron, cuando digo los códigos, los valores, Claro. valores mínimos, ¿no? El respeto por la persona humana, el respeto por el sentimiento del otro, el respeto por ver que el otro de alguna manera tiene un valor simplemente por el hecho de ser humano, ¿no? El valor de la vida, el valor de la integridad, ¿no? Estos valores se perdieron. Y también presumo que desde el Estado no se hace demasiado hincapié en eso, ¿no? Es como que se deja estar, se deja pasar, ¿no? Dicen generalmente, bueno, la familia es responsable, pero hemos tenido familias disgregadas. Entonces, cuando la familia se encuentra disgregada, somos nosotros como Estado municipal, provincial y nacional los que tenemos que hacer hechos, acciones en relación a eso, justamente para tomar ejemplos y mostrarle a la sociedad esos ejemplos de valores. Desde las propagandas que hay en televisión hasta cualquier acción que de alguna manera tienda a ser positiva y tienda a cambiar acciones, Programas de televisión también. programas de O de televisión, radio. cambiar mentalidades, ¿no? Concientizar. Estamos en una sociedad de consumo, ¿eso tendrá que ver? ¿Qué te parece a vos? Puede ser. Estamos en una sociedad de consumo, ¿tendrá Sí. que ver esa cuestión? Digamos, en las películas se muestra al narcotraficante con la pileta de natación, varias chicas, autos. Estamos en eso, ¿no? Estamos, digamos, persiguiendo no valores, sino persiguiendo cosas, ¿no? En la vida. Sí, yo creo que eso desde siempre, ¿no? Eso de perseguir tipo de modelos, ¿no? Que por ahí Perseguir modelos, perseguir bienes, ¿no? uno si no tiene la seguridad suficiente o la personalidad suficiente como para imponerse. para imponerse, yo creo que bueno, va a seguir ciertos modelos, ¿no? Y yo te O va a pregunto una querer cosa, seguir. ¿no? ¿Quién es en definitiva el abogado exitoso? ¿Es el abogado que baja de un Fiat, por decir una marca, perdón, de un Fiat chiquitito, de esos chiquititos de O un antiguos? Citroën. Claro, un Citroën chiquitito. ¿O es el abogado que baja de un Audi, ¿no? Evidentemente la sociedad toma como exitoso aquel que baja de un Audi. Que digo, no digo que no lo sea, digo, pero toma ese parámetro como fundamentalmente para definir un buen abogado, un buen médico, ¿no? Muchas veces se guían por ese parámetro, es decir, los bienes. No importan los valores, importan los bienes en una sociedad de consumo. Y creo que la sociedad de consumo contribuye de alguna manera también a acrecentar este fenómeno, ¿no? De personas que sin valores pretenden consumir de la manera más fácil posible, aunque esa manera implique arriesgarse. De ahí las salideras bancarias, de ahí los robos a distinta gente, ¿no? A distintas entraderas en las casas. Y vayamos un poquito más a lo municipal. A ver, la falta de luz, la falta de servicios, la falta de luz en determinados lugares, ¿contribuye a la inseguridad? Sí, y mucho. La falta de calles, de asfalto, la falta de salidas rápidas, de entradas rápidas para los móviles de la policía, ¿no? Sí, seguro. Es evidente que la inseguridad se va a dar, por ejemplo, en cuadras de tierra oscuras. Mayormente, Y hechos delictivos, ¿no? y hechos delictivos, mayormente que en cuadras iluminadas y de asfalto,
que también se pueden dar, por Sí, supuesto, sí. pero generalmente se va a buscar aquel otro lugar donde es más difícil a la policía entrar, le es más difícil a uno defenderse, poder ver. La falta de planificación, digamos, la falta de tener, por ejemplo, un mapa del delito, la falta de planificar de alguna manera algo más allá de las cuadrículas y de las patrullas que recorren un lugar, ¿no? Porque acá ya se le llama planificar a dividir un lugar, ¿no? Dividir un municipio en cuadrículas y a ver durante cuánto tiempo puede pasar un patrullero y si puede tener un celular para que los vecinos lo llamen, ¿no? Eso sería como planificar, ¿no? Y en realidad creo que la planificación va pero muchísimo más allá. Yo soy un convencido que nosotros necesitamos políticos más técnicos y técnicos más políticos. A diferencia de mi amigo Di Gioia, licenciado, que él piensa que tiene que haber esa división. Lo dijo una vez acá, yo le decía que no estaba de acuerdo. Y lo vuelvo a repetir, creo que necesitamos gente que sea técnica, más política, que piense más allá. Y políticos que piensen en lo técnico, piensen también más allá. No piensen solo en términos políticos, sino que también vayan hacia lo técnico, a mirar planificación, a mirar acciones, a mirar datos, números, a relevar. Y toda planificación se hace sobre la base del relevamiento de datos. Si no tengo datos, no tengo ni siquiera un mapa del delito, pero el mapa del delito es una de las fuentes, tengo que tener más datos. Si yo le preguntara hoy a alguna autoridad municipal cuántos delitos se cometen en Varela, cuántos robos se cometen, en qué barrio se cometen, o a una autoridad provincial, ¿lo sabrían? ¿Sabrían cuál es el barrio donde se cometen más delitos y menos delitos? ¿Sabrían cuáles son las acciones que se están implementando? ¿Sabrían minuto a minuto cómo va avanzando eso? Falta de prevención. Decimos nosotros que la prevención nunca, siempre falta la prevención, ¿no? Es como que la prevención es muy importante. La prevención hoy que hay generalmente la hacemos los vecinos, ¿no? A través de una reja, a través de un alambrado de púas, a través de púas que se colocan en las rejas. Es adelantarse a las malas intenciones, ¿no? Es adelantarse a las malas intenciones. Vos viste que a veces se pone una púa encima de la reja como para tratar, o se eleva la reja, ¿no? Si ya no se sabe qué hacer, ¿no? Ya no se sabe qué hacer, vivimos encerrados en nuestros propios domicilios, ¿no? O se pone alambre de púa, se pone vidrio, como se hacía antes, los muros un poco más altos. O sea, estamos cada vez más aislados. Cada vez más aislados nosotros mismos, cada vez es más difícil Antes los salir a vecinos la calle. conectaban unos entre otros. Se conectaban unos entre otros, se va perdiendo, digamos, esa conexión, y lo que va trayendo eso es un poco más de individualismo, digamos, en lo que es el barrio, ¿no? Sí. Se va trayendo un poquito más de pensar en vos, porque Sí. al poner chapas adelante, o al poner libustrina alta, o al poner esas rejas tan altas, de alguna manera me aseguro yo, pero de alguna manera también, de alguna manera contribuye a que no pueda establecer un contacto adecuado con el otro vecino, con el de enfrente, con el de al lado, con el de media cuadra, con el de la otra cuadra, ¿no? Se va perdiendo ese contacto, porque además ya no salgo de noche, ya después de las 8 de la noche es más difícil salir, la gente no quiere salir por el frío y por la inseguridad misma. Entonces se van acotando los espacios de encuentro, ¿no? Por eso a veces las soluciones van por ese lado, ¿no? Como estamos cada vez más aislados, lo que se necesita que es una comunicación con el vecino, y seguramente debe haber algún artefacto que se comunica con el vecino y a su vez con la policía, ¿no? Seguro. Y ahora ya vamos a ir sobre esos artefactos y sobre lo que es necesario, pero bueno, esa falta de encuentro con el otro también contribuye, ¿no? A que haya mayor inseguridad. La falta de cámaras, a ver, el tema de las cámaras. Se ha dicho, por ejemplo, de que el candidato Massa con las cámaras quería solucionar el problema de la seguridad. Yo la verdad que nunca lo escuché a Massa decir que con ese problema se solucionaba el tema de la inseguridad. Por lo tanto, creo que es una premisa errónea. Sí entiendo de que las cámaras contribuyen de un modo, yo diría, superlativo, pero no a lo que dice Massa realmente, es decir, a la prevención. La verdad que en toda mi carrera de abogado he sentido pocas veces, primero, que el imputado que cometió un hecho sepa la condena que tiene ese hecho. La verdad generalmente no la saben.
primer mito que se cae. Este mito de pensar que si yo aumento la pena, las personas no van a cometer el delito. La persona comete el delito porque piensa de que no va a caer presa. Es más, ni se entera de la pena. Si yo aumentara la pena de robo de 5 a 15 años, la aumentara a 20 o a 25, es probable que la persona cometiera el delito igual. Porque no sabe, es más, no le interesa cuál es la pena. Y por lo tanto comete el delito igual. Es decir, no se fija en la pena para cometer o no el delito. Entonces, primer mito que se cae, esto de que yo particularmente, si me dicen a mí agravar las penas, pienso que muchas penas hay que agravarlas, en general. Ahora, tampoco vamos a creer que si agravamos las penas, por eso, ya de por sí, es un impacto terrible en la inseguridad. Yo creo que no. Y creo que no en función de la experiencia. Es decir, los detenidos no saben la pena que les toca por haber cometido ese delito. No se fijaron en la pena para cometer el delito. ¿Está claro? Entonces, al no fijarse en la pena, no interesa la pena que haya. Hubieran cometido el delito igual. Por lo tanto, estábamos diciendo entonces que la prevención, estábamos hablando de la prevención y de las cámaras. Las cámaras, creo que lo mismo pasa con las cámaras. Es decir, es cierto que una persona puede saber que en determinado lugar hay cámaras y por lo tanto dice, bueno, ahí no voy a cometer delitos y puedo ir a otro lado. La verdad es que mi experiencia me indica que pocos se fijan en eso. La verdad, casi nadie. Imputados que hayan verdaderamente cometido el delito y que se fijen en el tema de las cámaras como un elemento persuasivo para no cometer el delito, son muy pocos. Realmente salvo, la experiencia me indica creo yo, eso. ¿no? Delincuentes muy organizados, ¿no? Muy organizados. Delincuentes muy organizados, o por ahí que sepan, digan, bueno, en esta avenida hay cámaras, en la avenida esta, un ejemplo, Eva Perón, intentemos no hacer ningún delito porque hay cámaras, y entonces vamos a quedar a la vista de las cámaras. En general, el que está convencido de que va a cometer un delito no se fija en las cámaras. Es lo mismo que en la pena. Por lo tanto, uno dice, las cámaras entonces no sirven. No, sí, sirven muchísimo. Es mucho más de lo que sirven de lo que a nosotros nos parece. Pero sirven no para la prevención. Sirven muy poco para la prevención, a mi juicio. Sirven para la investigación, para que no quede impune el delito. Porque como uno testimonio. Claro, uno estaba diciendo de que no hay condena porque faltan pruebas de cargo. Empecé diciendo eso, ¿verdad? Sí. Que hay muchos procesos penales, pero no se llega a una condena porque generalmente faltan pruebas y el juez no tiene certeza. Pero obvio que no tiene certeza porque faltan pruebas de cargo. Y las cámaras de seguridad son elementos fundamentales para obtener esas pruebas de cargo. Entonces, las cámaras de seguridad no tanto influyen en la prevención. Vuelvo a decir, el que está convencido de cometer un delito lo comete igual. No se fija tanto en la cámara para no cometerlo o disuadirlo de cometerlo. Lo que ayuda es la cámara de seguridad a la investigación, a que no quede impune ese delito y a obtener, por lo tanto, deduzcamos que vamos a obtener mayor cantidad de sentencias condenatorias. Es decir, vamos a sacar de la calle a gente que verdaderamente cometió el delito. De allí la importancia de las cámaras, porque si esas personas quedan en libertad y cometieron el delito, la conclusión que les queda es: cometí el delito, no hay prueba y por lo tanto quedé impune. Y si quedé impune, significa que no pasa nada. Y si no pasa nada, lo cometo de nuevo. Y así estamos, en un círculo interminable. Bueno, hacemos una pausita musical y ya venimos desgranando este tema de la inseguridad. Espero ser claro con lo que estoy diciendo, por supuesto que es una humilde opinión.
Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in. And did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change.
en Gobernador Monteverde, transitando una nueva hora desde Florencio Varela. Ideas para la comunidad. Y recién escuchábamos aquí en Ideas para la Comunidad un tema del grupo germano, el grupo alemán Scorpions, una versión sinfónica, orquestada, de este exitoso tema Vientos de Cambio. Y te cuento que podés comunicarte con este programa o con la radio a través del 4287-5839. 4287-5839. La tenemos a Soledad Núñez en la operación técnica. En la conducción, como siempre, por supuesto, el doctor Julio Porcel de Peralta. Si querés solicitar una consulta o comunicarte con él directamente, podés hacerlo al 4274-2645. 4274-2645, lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 y 30 horas. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 y 30 horas. Y te cuento, Julio, sí, tenemos una temperatura agradable de 19 grados, se podría decir que agradable, sí, ¿no? Sí, dentro de todo sí, hay que ponerse un abriguito y nada más. Para mañana sábado vamos a tener sol, aparentemente, con una temperatura mínima de 13 grados, una máxima de 22. Para el domingo una mínima de 13, una máxima de 23 grados, Qué también bueno. soleado. Y para el lunes también lo mismo, parcialmente nublado. Iría subiendo un poquito la temperatura, pero Paulatinamente, ¿no? Estaríamos con un cielo más nublado para el martes y con probabilidad de lluvias. Bueno. Esperemos por lo menos gozar el fin de semana, ¿no? El fin de Seguramente, semana, por lo sí. menos cuando hay solcito, va a estar lindo, ¿no? Yo quería, respecto de lo que decías del grupo Scorpion, la verdad que fueron protagonistas de un hecho histórico, ¿no? Porque esa canción salió más o menos hacia 1989, 1990, con la caída del muro de Berlín, ¿no? Un hecho histórico, la verdad que quedaron relacionados a eso, ¿no? Utilizado muy bien en el video y demás. O sea, Alemania estaba dividida. Alemania estaba dividida, un muro que se había hecho en la década del 60 y que cayó finalmente como tenía que ser, ¿no? Porque en definitiva que un alemán del este no se pudiera ver con otro del oeste, la verdad que era una locura, ¿no? Así que bueno, siempre que pasan alguna canción de Scorpion me acuerdo de ese hito histórico y como dice mi hijo de alguna manera, la década del 80 terminó a lo grande, dice él. Porque siempre menciona ese hecho histórico y esa canción como un elemento bisagra a partir del cual nace la década del 90, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, quería mandarle un saludo a Mercedes de Los Ángeles Martínez, a Mari Mar, a Ivonne Pereira, a María Elena Cáceres, a Lourdes Garrido, a Gaby Molina. Todos nos enviaron saludos. ¿Cuántos seguidores? Sí, gracias a Dios, son buenos amigos del Facebook que nos han mandado saludos justamente con motivo del programa de hoy. Estábamos un poco en el tema de las cámaras y estábamos diciendo lo importante entonces que son no tanto para la prevención, a mi modo de ver, sino para la investigación y para que no quede la impunidad que hay hoy en día con la falta de condenas. Pero repito, los jueces no pueden condenar si no tienen la certeza suficiente. Entonces, no tienen la certeza suficiente porque generalmente faltan pruebas de cargo. Nadie, ni ustedes ni nosotros, queremos que un inocente sea condenado, ¿verdad? Romperíamos el Estado de Derecho y evidentemente no sería lógico. Acaba de llamarnos un oyente, Alicia, a quien le agradecemos. Por supuesto, le agradezco la presencia del otro lado del aparato de la radio y, por supuesto, ella manifestaba un poco esta situación de los distintos linchamientos, entre comillas, es decir, las distintas situaciones por las cuales se ha hecho justicia por mano propia, o se ha pretendido hacer justicia por mano propia, de alguna manera frenaron lo que ella denominaba como robos al voleo, hurtos o arrebatos, etcétera. Evidentemente es un tema difícil, es un tema para debatir, el tema de la justicia por mano propia. Lo que yo creo, más allá de cualquiera sea la postura, es que de alguna manera refleja un hecho y refleja
el sentimiento que buena parte de la sociedad tiene de indefensión, de rabia, de bronca, yo diría por un sistema, no solamente un sistema judicial, el sistema va más allá de la justicia, un sistema judicial, penitenciario, policial, de valores, etcétera, en virtud de los cuales quienes cometen delitos, la sociedad entiende que no son castigados como debieran ser. Entonces esa bronca, esa frustración social se manifiesta a través de estos linchamientos, de esta bronca generalizada cuando se agarra a una persona que en teoría ha cometido el hecho inmediatamente después, porque generalmente son agarrados prácticamente inmediatamente después de haber cometido algún hecho de robo, de hurto, etcétera. Todos concordamos en que debe ser el Estado el que tiene que tener el monopolio de la fuerza y el monopolio del juzgamiento. En eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que también concordamos en que el Estado tiene que ser eficiente. Y si no lo es, lamentablemente quienes están en el gobierno, quienes están en los órganos decisorios, tienen que modificar las cosas. Porque en definitiva no es la población, no sos ni vos ni yo los que tenemos que dar respuesta. Yo noto muchas veces, sobre todo en las redes sociales, que dicen, bueno, ¿cuál es la solución? La solución, señores, la tienen que dar los que gobiernan. Seguro. Porque para eso fueron elegidos. La solución la tiene que dar el sistema judicial, la tienen que dar los legisladores, la tienen que dar el Poder Ejecutivo y la tiene que dar también, por supuesto, el servicio penitenciario, y todos se tienen que poner de acuerdo sobre una mesa y hay que planificar políticas de Estado de seguridad. Donde todos tengan voz y voto y todos intervengan en esa planificación y en la ejecución de las distintas políticas penitenciarias, judiciales, policiales, etcétera, políticas de seguridad. Pero la solución tiene que venir de parte de ustedes, de los que gobiernan, no pueden venir de nosotros, de los especialistas y de los que fueron elegidos para eso, y si no, que dejen el cargo. Si no están capacitados para resolver el problema, tendrán que dejar el cargo a otro que sí lo esté capacitado. Pero no nos pidan soluciones al vecino común que no tiene ni los relevamientos que hay que tener y a veces no tienen los conocimientos, y me incluyo, en la solución de los temas de seguridad. Son ustedes los especialistas, son ustedes los que tienen que dar solución al problema, pero lo tienen que solucionar. Y si no lo pueden solucionar, bueno, tendrán que dar un paso a costado y otra persona lo solucionará. Seguro. Si no, por lo menos verlos intentar solucionar el tema y explicarle a la población cómo se soluciona el problema. Bueno, estábamos hablando entonces del tema de las cámaras de seguridad, que ello contribuía enormemente a la investigación. Hay quien dijo por ahí, me mandó un mensaje esta mañana que decía, el servicio militar puede contribuir. Yo entiendo lo que significa eso. Significa que seguramente el oyente quiere poner un poco de disciplina y de orden a una cantidad de jóvenes que muchas veces no trabajan, no estudian, están en las calles y no tienen un concepto de valores, porque muchas veces vienen de familias disgregadas y muchas veces no tienen una aceptación de lo que es la autoridad y el orden, ¿no? Seguramente. Estamos hablando de un servicio militar donde no haya abusos, porque yo realmente no creo que con abusos se enseñe, digamos, el orden, ni la paz, ni nada, ¿no? Estamos hablando de otro servicio militar distinto al que fue, pero en todo caso es muy debatible, discutible, y es muy buena la idea, ¿eh? No digo que no sea buena, digo que hay que desgranarlo y hay que hacer un servicio militar acorde a los tiempos, tratando de poner quizás los valores que sean necesarios como para aceptar también la autoridad de parte de todos estos jóvenes, autoridad que de alguna manera se ve que no aceptan y que les viene así de los valores que mamaron durante una infancia y durante la adolescencia, que no los pudo contener seguramente, ¿no? No todos los que están en la esquina están en esta situación, digo algunos, y que de alguna manera se comienza por la casa, no tengamos duda, pero que a veces la casa está disgregada y no encuentran otro espacio de contención, y lo encontraban quizás en el servicio militar, ese espacio de contención que al no existir el servicio militar en ningún lado lo encuentran, sino quizás en alguna banda o en algún núcleo que muchas veces tienen actividades non santas, ¿no?
Yo profundizaría más por el lado de la educación. Me gustaría que sea obligatorio el tema de la educación. Yo creo que la educación es fundamental. Y que sea para La todos. educación, la instrucción. Que sea obligado aquel que no pueda, bueno, Los clubes, que lo ayuden, ¿no? los clubes de barrio, las sociedades de fomento, al encontrar actividades que de alguna manera incluyan, ¿no? A los chicos, que incluyan a los adolescentes. Lo que pasa es que esto se habló, mira, esto se habla de la década del 80. Yo Sí. tengo noción de que se habla de impulsar las sociedades de fomento, los clubes y demás. Y realmente son pocas las sociedades de fomento que pueden funcionar de esa manera, porque de alguna manera se las ha aprovechado muchas veces, incluso se las ha aprovechado políticamente. Mal, ¿no? Se ha aprovechado la vocación de personas que tienen ese gran don de poder ayudar a la otra gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una sociedad de fomento, la que nosotros estamos, Gobernador Monteverde, donde continuamente se hacen actividades. A mí me asombran el empuje que tienen y la cantidad de actividades que se hacen, ¿no? Y por supuesto que hay muchas instituciones que trabajan de esa manera, pero durante muchos años se las ha utilizado y se la ha utilizado de manera mala, ¿no? Se la ha utilizado, digamos, mala en el sentido de querer sacar provecho de todo eso sin darse cuenta que en realidad lo que debemos modificar es nuestra pequeña comunidad a través de las sociedades intermedias, ¿no? Sí. Que es un elemento fundamental para poder modificar y para poder modificar estos valores, ¿no? Poder dar en la sociedad de fomento inglés, karate, deportes, idiomas, poder enseñar oficios, poder transformar las distintas instituciones intermedias en verdaderos protagonistas de un cambio social. Me decían por ahí, esta mañana no llegó también, el tema de un mensaje de la falta de racias, ¿no? La racia de alguna manera se terminó, y yo creo que se terminó también de la mano de los abusos, como en servicio militar, ¿no? Es decir, se cometían abusos indiscriminados. Obviamente que muchas veces tienen que aplicar incluso la fuerza, porque la gente no se dejaba revisar, las requisas, el tema de la aportación de cara, es todo un tema tan discutible, ¿no? Complicado, sí. Complicado, porque de alguna manera se dejaba al arbitrio de las autoridades policiales y no siempre las autoridades policiales estaban preparadas, yo diría psicológicamente, para efectuar estos operativos. Porque bueno, nos falta instrucción a todos, ¿no? Al abogado, a la policía, al médico. En la facultad no nos enseñan todo. Y en esas racias eran levantados Y en esas cualquier racias, persona. Y en esas Cualquier racias persona. a veces se cometían abusos, ¿no? No solamente se los ponía contra la pared y se los palpaba de arma, que sería lo natural, Sí. sino que además se los tiraba al suelo, se le ponía el pie en el pecho. Se empezaba con abusos que no correspondían. Porque debemos, digamos, el que tiene que tener mayor coherencia, mayor cuidado, son justamente las autoridades. Las autoridades son las que tienen que velar justamente en este cambio de valores que promovemos, son las que tienen que velar justamente porque el desarrollo humano y, digamos, la dignidad humana sea respetada. Tienen que empezar las autoridades por respetarlas. Yo sé que las autoridades a veces dicen, bueno, sobre todo las autoridades policiales, bueno, ellos no las respetan. ¿Y por qué debemos respetarla nosotros? Porque somos autoridades. Entonces la autoridad policial tiene que no cometer abusos, justamente para enseñar cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Entonces la racia, bueno, es discutible, si tiene que volver o no, el servicio militar lo mismo. Me mandaron un mensaje también diciendo, bueno, el problema es la gente que se junta en la esquina, ¿no? Haciendo alusión a los chicos que se juntan en la esquina. Bueno, esto siempre, desde siempre fue. Digamos, los chicos se juntan y se identifican con alguien parecido y muchas veces se juntan en las esquinas. Yo creo que el problema no es eso, sino el problema es el tema de, yo te diría el problema de los valores que tiene la gente que se junta en la esquina. Los valores que tienen. A ver, yo les pongo esto como ejemplo, ¿no? Imagínense en determinado momento que hay un grupo en la esquina que de pronto tienen el valor que el que no consume algo de droga, lo voy a decir en estos términos, no es aceptado. Entonces, ese es un problema, porque entonces muchos chicos que se incorporan a ese grupo quizás consuman simplemente por el hecho de la aceptación de los demás y porque están en una edad donde necesitan aceptación.
Entonces el problema no sería en realidad el grupo, sino el problema son los valores del grupo y los valores que le imponen a los nuevos miembros que se incorporan al grupo. En realidad esos grupos van a existir, sean en una esquina, sean en una sociedad de fomento. Ahora, evidentemente, es mucho mejor tenerlos en un centro cultural que tenerlos en una esquina. Entiendo esa situación, pero creo que el gran problema de esto son los valores a los cuales el grupo adhiera. Y eso es de lo que se debe encargar también el Estado, de contagiar valores para los grupos, de contagiar valores que merezcan ser valorados por el grupo. Creo que allí también hay otro factor que puede contribuir en la inseguridad. Hemos nombrado así, como al pasar, 14 o 15 factores que pueden contribuir en la inseguridad. ¿Cuáles son las acciones que de alguna manera van eliminando todas estas concausas de la inseguridad? Por supuesto que puede haber muchas más. El tema de las penas, el tema de las excarcelaciones, el tema de todo lo que es el Código Procesal Penal, el tema del servicio penitenciario, un gran tema, ¿no? ¿Cómo se viva dentro de las cárceles? ¿Son realmente para la resociabilización? ¿Son realmente para la ejemplificación? ¿Son realmente para tratar de rescatar lo mejor del ser humano? ¿O son realmente para la mortificación y realmente las personas que están allí salen peor de lo que entraron? ¿No? ¿Cuántos interrogantes? ¿Cuántos interrogantes y cuántas cosas que cambiar, ¿no? Dar las vueltas como una media y poder modificar todo eso. Pero yo les digo una cosa, si no encaramos todo eso, todas esas modificaciones, realmente no creo que un parche pueda solucionar el tema de la inseguridad, ¿eh? Tenemos que encarar todas esas situaciones. Todas esas situaciones, como estaba hablando hoy, de la operatividad. No puede ser que no haya, por ejemplo, combustible para llevar a un detenido a una alcaidía, o personal para llevar a una persona desde la alcaidía a un juzgado. No puede ser, porque la justicia se va resquebrajando de alguna manera, y todo esto va contribuyendo a la impunidad. Bueno, estamos llegando al final, ¿eh? Estamos cerquita. Y nos faltó sí. tiempo. Creo que esto es para un largo debate. Pero por seguir, supuesto. Bueno, en futuros programas, ¿no? Con esta para seguir en futuros propuesta. programas, vamos a ver si tenemos a alguien que de alguna manera también contribuya a dar su punto de vista en este tema. Pero bueno, hoy quisimos estar solo para poder hablar de en serio del tema de la inseguridad, ¿eh? Y reflexionar, ¿no? Y reflexionar, ¿no? A reflexionar lo importante que son algunos temas, como el tema de las cámaras, vuelvo a repetir, para la investigación más que para la prevención. Y apelo a estos 17 años de experiencia en derecho penal que tengo para dar todos estos ejemplos, y solamente hice un pequeño relevamiento de alguna de las concausas. No hablamos de las acciones, no hablamos de los relevamientos que son necesarios hacer para la búsqueda de datos, no hablamos de evaluaciones de impacto, no hablamos de acciones o resultados esperados, no hablamos de nada de eso. Lo dejamos para otro programa. Nos vamos despidiendo entonces. Bueno, Andrés, acá me mandan un mensaje en el sentido de si hay teléfonos de urgencia. Bueno, sí hay, 15666-70700. Y también tenemos el teléfono tuyo en directo, 4274-2645. Atenciones miércoles, viernes. Lunes, miércoles y viernes. Muy bien, Andrés, será hasta el próximo programa. Encantado de estar contigo. Me honra tu presencia, lo mismo que la de Soledad Núñez. Y bueno, a todos ustedes lo mismo les digo. Me honra que ustedes estén de oyente. Les mando un gran abrazo y hasta otro programa de Ideas para la Comunidad. Hasta el viernes.